En primer lugar, recibimos al abogado de la Red de Padres Responsables, que ya vamos a estar conversando bien con respecto a los nuevos propósitos que tienen de ahora en adelante. Diego Velasco, bienvenido. Muchas gracias. También recibimos a Gabriela López, que viene como mamá, representante de esta red, y a Gonzalo Rivas también como padre, ¿verdad? Que han conformado esta red que hoy cuenta con cuántas personas, podemos decir, agrupadas allí. Por la red han pasado más de 40.000 personas, los que han firmado, pero como padres específicamente, han sido aproximadamente 5.000 padres, pero es una red justamente abierta, o sea, es una red abierta y que también permite el canalizar mucho las experiencias que están viviendo los padres con sus hijos. O sea, estamos constantemente recibiendo mensajes de padres que tienen chicos en escuelas, en colegios, que están viviendo estas situaciones. Ahora, por ejemplo, ayer creo que fue, recibimos una comunicación de unos padres que planteaban que en su colegio privado estaban dando toda esta línea de la guía de educación y del programa de primaria y que estaba muy preocupado porque no era lo que ni lo que esperaba del colegio ni tampoco lo que quiere de educación para sus hijos. Gonzalo, ¿cómo fue recibir la noticia de que el Codicen no daba lugar, ¿verdad?, a esa petición por parte de estos padres que se han organizado, ¿verdad?, que en definitiva piden sencillamente incidir en qué tipo de contenido en materia de educación sexual quieren para que reciban sus hijos? ¿Cómo fue tomado entonces esta decisión del Codicen de no dar lugar ni a darles la opción de incidir, ni tampoco alternativas, ¿verdad?, en materia de contenidos? Y bueno, yo pienso que con asombro, o sea, una cuestión de sentido común, nosotros esperábamos otra cosa, el poder realmente optar, no por un tipo específico de educación, sino abrir el camino, como decía Gabriela, a diferentes padres, porque hay varias visiones de la educación y es un tema muy íntimo y la verdad que fue decepcionante, más teniendo ahora la constatación, como ustedes decían, el apoyo del 80% de los padres que a través de la encuesta de equipos consultores dio el resultado de que los padres queremos saber y queremos consentir el tipo de educación sexual que tienen nuestros hijos. Entonces la verdad que fue o sea, no entendemos por qué esa obstinación con una mirada única que tiene que ver con esto de la ideología de género, que en muchos países ya están dando vuelta atrás con esa visión única, incluso sacando esos materiales de estudio, pero parece que hay no sé, como si fuera una dictadura, una sola mirada, una cosa que realmente nos impacta, ¿no? Recién vimos en pantalla unos gráficos que yo después les voy a explicar un poco a qué refieren, porque bueno, es esta consultora de equipos que efectivamente, bueno, estuvo preguntándole a la gente sobre su aceptación o no de poder incidir en el contenido de educación sexual. Pero en un ratito nada más cuando podamos manejar los datos. Al abogado de la red, a Diego, le pregunto como asesora además de los padres. Se habla de la violación, entre comillas, de un derecho que tienen los padres en este sentido, ¿no?, que estaría en la Constitución. ¿Qué nos podés decir o explicar con respecto a ese reclamo que refiere específicamente al derecho de los padres y de los niños? Sí, el reclamo que hicimos al Codicen estuvo fundado en varios derechos que considerábamos que nos estaban respetando. El primero es el que prevé el artículo 41 de la Constitución, que dice que el cuidado y educación de los hijos, para que estos alcancen su pleno desarrollo corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Lo primero es que es un deber. El que tiene el derecho a ser educado es el hijo. Nuestro foco es el niño, el hijo. Él es el que tiene derecho a ser educado y en todos los ámbitos, también en la sexualidad, obviamente. Pero tiene derecho a ser educado por sus padres, porque sus padres son quienes más lo quieren, más lo conocen personalmente. Entonces, cuando la Constitución dice que el cuidado y educación es un derecho deber de los padres, ¿con eso está diciendo que no hay nadie más que pueda tener nada que ver con la educación de sus hijos? No, pero los padres son los que dirigen la educación de sus hijos. Y por eso hay que educarlos de acuerdo a las convicciones de los padres. Y en muchos ámbitos las convicciones tienen poco que ver, porque nadie discute qué es lo que se va a ver en matemática, en historia, en geografía. Ahora, cuando se trata de
la vida íntima, personal, de la ética, que quiere decir con qué puede ser feliz mi hijo en sus acciones libres, cómo tiene que comportarse, qué valores tiene que tener. Ahí creemos que es fundamental el derecho de los padres. Y Gabriela, después, cuando, ahora retomamos, Sí. Diego, cuando leíste la guía, ¿verdad? La leíste toda. ¿Qué te hizo ruido, te molestó, qué te impactó de eso que viste en la guía de la ANEP? Bueno, yo en primera instancia yo también soy docente, entonces madre y docente. Entonces lo primero que me hizo ruido fue que había que sacar la mirada científica y se tenía que dar lo mismo a los chicos de 3 años que a los de 12. Yo, como madre, como persona que también trabajé en escuelas, fui docente en la universidad, pero trabajé en escuelas también, lo primero que me hizo ruido fue eso, porque 3 años y 11 años es muy distinto. Segundo, me hizo ruido algunos conceptos, ¿no? Me parecía que plantearle a un chico de 3 a 12 años que podía tener relaciones con uno, con varios, o sea, solo, acompañado, me parecía que realmente no aportaba. O sea, me parece que cada etapa tiene un desarrollo y uno trabaja desde diferentes formas, con el niño de 3, con el niño de 4, con el niño, y me parecía que no, como que no correspondía. Después también me chocó algunas actividades de la guía. Varias, en realidad. Primero me chocó el hablar de problematizar a un niño la sexualidad. Yo creo que hoy en día ya tenemos todos tantos problemas, que agregarle un problema más a un niño que no lo tiene, me parece que ¿En qué sentido problematizar? claro, había que problematizarle la sexualidad y los estereotipos marcados, ¿no? Estar por la cuestionando sociedad. permanentemente, Claro. como dice la guía, en varios momentos deconstruyendo, ¿no? Todos los roles masculino y femenino, pero eso se repite consecuentemente en la guía. Es como una fijación con el tema de construir los roles de los niños y bueno, y optar por orientaciones sexuales siendo niños, ¿no? O sea, cuando realmente, o sea, cada caso es único. Pero lo más, el sentido común nos dice que los niños hoy pueden pensar una cosa, mañana otra, o sea, y esa mirada permanente de cuestionar, cuando de repente la mayoría de los niños no tienen ningún tipo de cuestionamiento, Claro. o sea, nos entró a preocupar, digo, ¿por qué? ¿Por qué esa Claro. obstinación? después hay un tema así que nos preocupó más todavía que la guía, y es que en el programa de primaria están previstas esta orientación única de la educación sexual con una determinada visión. Es decir, a los 4 años, en el programa de construcción de ciudadanía de educación inicial y primaria, establece masculinidad y feminidad como construcciones sociales, identidad de género. Y no biológicas, o sea, va No. por el lado que son Ni lo construcciones menciona. de la cultura. Ni lo Exacto. menciona. Ni Es lo decir, menciona. Obviamente a nosotros nos parece que hay mucha construcción cultural Evidente. de la sexualidad, está claro, pero hay un elemento natural y creemos que tenemos derecho a que se considere los dos elementos y que se considere la importancia que tiene lo natural también. Y después hay a los 10 años, porque está en 5º año del programa, se establece el derecho a la opción sexual, distintas orientaciones sexuales. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? A los 10 años el niño tiene que estar planteándose el derecho a la opción sexual, eso en primaria, en el programa. Y eso es justamente lo que decía Diego, ¿no? Lo conversamos con Irupé Bucetti, porque nosotros como red de padres nos hemos organizado de una forma que hemos buscado el diálogo con todas las autoridades de los diferentes sectores. Hemos hablado con la directora de primaria, la directora general de primaria, Irupé Bucetti, y nos llamaba la atención porque ella nos decía, primero, que este programa de primaria, que es del 2008, era obligatorio para todas las escuelas públicas y privados habilitados. Esto era obligatorio.
O sea, esta mirada iba a ser obligatoria para todos. Y nos decía, cuando justamente le planteábamos, pero ¿por qué un chico a los 10 años, si no tiene ningún cuestionamiento, se tiene que estar cuestionando cuál es su opción sexual y todo eso? Y decía, bueno, porque después viene el tema de las hormonas. Entonces, pero justamente lo que nosotros hemos investigado y hemos estado buscando, por ejemplo, en la Asociación Americana de Pediatría, que trabajan mucho este tema, que justamente cuando viene la cascada de hormonas de la adolescencia, no, ya el chico que capaz que tenía algún cuestionamiento, que además entre los 8 y los 11 es esa clásica, ¿no? De las nenas son unas bobas y los varones son unos estúpidos, ¿no? El pijama party de las nenas y la canchita de fútbol, que hasta los cumpleaños son separados, ¿no? En ese momento que se estén cuestionando, después le vienen las hormonas, ya comparten otras cosas, viene la atracción generalmente entre diferentes sexos, y cuando no es así, que tengan todo un periodo de madurez para trabajarlo, pero que no sea el contexto, el centro educativo, ¿no? El centro educativo lo que tiene que, en ese sentido, es brindar, trabajar sobre el no discriminar, sobre el respetar las decisiones de los chicos, sobre trabajar en otros conceptos. Bien, ¿no? vamos a ir ahora también con mensajes de los televidentes con respecto a este tema. Me gustaría después saber, bueno, qué otras cosas van a plantear, ¿verdad?, en el marco, bueno, de esto que por ahora el Codicen se ha cerrado a discutir. Y por lo pronto, Fe, si te animás, compartí algunos mensajes de los televidentes sobre este tema. Sí, claro que sí, porque al igual que lo estamos haciendo nosotros, siendo con mucha atención, esta nota también lo hacen los televidentes y se expresan a través de las redes sociales, como por ejemplo Ro, que dice: buenos días chicos, es muy importante la educación sexual, es el mejor canal para llegar a determinados adultos que no tienen la capacidad de razonar o enseñar determinado aspecto de la sexualidad. Bueno, y después Ana Laura: buen día, me parece horrible lo que quieren hacer con la guía de sexualidad, hacer que se toquen entre niños y los maestros a los niños también, totalmente en contra estoy, dice, de uno de los tantos ítems o sugerencias polémicas que aparecen en la guía, Sole. Perfecto. Bueno, ahí teníamos algunas opiniones, pero les decíamos que Equipos Consultores realizó una encuesta a nivel nacional. Unas gráficas que compartíamos recién con ustedes, déjenme simplemente, no voy a ir gráfica a gráfica, pero sí les voy a hacer un breve resumen, ¿verdad? Porque esta encuesta se hizo a través de teléfono a población mayor de 18 años, residente en hogares particulares. Fue de 400 casos la muestra. Y bueno, allí se arrojan datos interesantes, sobre todo porque, bueno, más de la mitad de los encuestados señalan que los padres son los únicos que deben decidir cómo debe ser la educación sexual de sus hijos, ¿no? Más de la mitad. El 80% de los encuestados afirma que se debe informar a los padres previamente qué contenidos van a darles sobre educación sexual. Y otra parte, un 58%, piensa que se debe pedir un consentimiento previo a los padres para enseñarles sobre educación sexual en centros educativos, es decir, en la escuela. Casi todos los porcentajes dan por encima de la media en esto de pedirles el consentimiento a los padres o informarles previamente, ¿no?, que ellos autoricen previamente. Como que la mayoría, en definitiva, según esta encuesta y esta muestra, acompañaría, ¿no?, esto de incidir en definitiva como padres en la educación sexual de nuestros hijos. La encuesta es clave y muestra el interés de los padres de decidir sobre la educación de los hijos. Pero además es fundamental el tema del consentimiento. ¿Por qué es importante el consentimiento? Porque con el consentimiento los padres tenemos acceso no solo al título de lo que van a dar, sino también tenemos acceso a cuáles son los materiales, a cuáles son los videos, a cuáles son las dinámicas. Por ejemplo, la que mandó un mensaje hablaba seguramente de caricias, besos, abrazos, que es la actividad 10, ¿no? Pero, por ejemplo, la actividad 13, que es la higiene personal. Cuando a los padres le dicen vamos a trabajar el tema de higiene personal, los padres se imaginan, le van a enseñar a bañarse, o sea, sí, que el baño es importante, sí, el lavado de diario, manos, lavado de etcétera. manos, cepillado de dientes, bla, bla. Pero cuando uno va a la guía y a la actividad, lo que se hace es hacer correr a los chicos previamente, ponerlos después a todos en ronda y hacer como que ellos están lavando su cuerpo, tocando especialmente las partes genitales que se tienen que lavar.
Entonces, todos conocemos los niños. O sea, yo he trabajado en escuelas. Puedo decirte que hay niños que son totalmente desinhibidos y una dinámica así la tomarían para la broma y para molestar a los compañeros. Y así como también considero que hay niños que se sentirían Muy sumamente avergonzados e intimidados de hacer esa dinámica frente a Bien. los compañeros. Gonzalo, cuando también escuchamos a las autoridades hablar de, para mejorar sobre todo, ¿no? Y seguir trabajando el tema de la violencia y demás, que es importante el diálogo, que es importante el involucramiento de las familias con las instituciones. ¿Qué pasa cuando suceden este tipo de cosas, no? Por un lado, se entiende el diálogo como algo fundamental y la interacción familia-centro educativo, y después suceden este tipo de situaciones donde, bueno, ustedes perciben, y es una realidad, que quedan por fuera de algo que quieren discutir y dialogar con los centros. Y lo que nos queda es venir a los medios, es lo que estamos haciendo, y bueno, y también con la ayuda de Diego, nuestro abogado, intentar, que ahora él puede comentar un poquito el camino que vamos a seguir, pero claro, al cerrarnos las puertas ¿Has quedamos... hablado, por ejemplo, con el centro educativo de tus hijos específicamente? ¿Has tenido, por ejemplo, una reunión con la directiva? ¿También es algo que se puede plantear, digamos, quizás centro a centro, Sí, de ir y dialogar? Yo, en mi caso, tengo la posibilidad, la bendición de poder optar a qué centro educativo mando a mis hijos, pero yo mismo, fui a la escuela pública y hay otros padres que no tienen esa posibilidad. Y lamentablemente tienen que sucumbir, digamos, a esta Pero además manera esto de es mirar. es obligatorio Claro. para públicos y privados. Habilitados, y nos exactamente. están mandando mensajes. Ahora, estamos de a las acuerdo que redes. acá no se trata tampoco ni de incidir con contenido religioso, simplemente Para nada. La red es muy plantear amplia. además alternativas, poder optar. Exacto, porque diferentes padres pueden tener diferentes visiones y está bueno que estén contempladas la verdadera laicidad, ¿no? Que es esa pluralidad de visiones y que estén contempladas en el programa de educación. Bueno, Diego, se juntaron las firmas, hubo muchas personas que firmaron, incluso por vía virtual, casi que 40.000 firmas. Se hizo una petición, se la elevó a las autoridades. Ahora, bueno, surge esta respuesta por parte del CODICEN. ¿Y qué más se puede hacer o en qué más se puede avanzar para seguir pidiendo diálogo en esto? Sí, nosotros tuvimos que interponer un recurso ante la resolución del CODICEN, un recurso administrativo, que es un recurso de revocación. Lo presentamos hace una semana. El CODICEN tiene 150 días para contestarnos, para reconsiderar lo que nos contestó, porque hicimos un escrito muy fundado, fueron más de unas 120 páginas, precisamente porque el CODICEN nos pidió que analizáramos cuál era la propuesta vigente y cuáles eran las líneas principales de una propuesta alternativa. Y entonces nos tomamos ese trabajo. Y después, además, les dimos la fundamentación jurídica, el derecho de los padres, la laicidad, el derecho de los padres a elegir para sus hijos las instituciones y maestros que deseen, que está en el artículo 68 de la Constitución, y que esto no se está cumpliendo, es solamente para los que tienen plata el poder elegir maestros e instituciones que deseen, de acuerdo a sus convicciones. Y entonces lo que les pedimos al CODICEN es que reconsideren, que tengan en cuenta algo que ellos mismos nos dijeron, y es que les parecía que estaba muy mal haber dejado la educación a un sector, en manos de un sector radical y minoritario. Eso fue lo que nos dijeron antes de presentar el petitorio, que era lo que ellos consideraban. Y sin embargo la respuesta que nos dan es muy fuerte, porque nosotros pedimos, primero, que se informe a los padres antes de dar educación sexual, qué tipo de educación sexual se va a dar. Y nos dicen, no les vamos a informar. Si quieren, miren el programa. Y el programa, le hicimos un análisis de 100 páginas y no nos dijeron nada de todo el análisis que hicimos. Y después... Pero van a subir, digamos, una petición también al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Efectivamente. Después de vencido este plazo que tiene el CODICEN para contestar, si no contesta se entiende que confirma lo que ya decidió y allí podemos ir a la justicia, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que declare la nulidad de esta resolución. En la medida en que está violando normas constitucionales
derechos humanos fundamentales reconocidos en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Pacto de San José de Costa Rica, en todos los instrumentos de derechos humanos dicen que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos o tienen el derecho de dirigir la educación de sus hijos. Entonces, creemos que es una violación de derechos humanos fundamentales. Y además, en el segundo punto que les decimos, queremos tener opciones, nos dicen, no está previsto que haya más de una opción, vamos a dar una única visión. ¿Ustedes quieren pluralidad de opciones? No. Por Es último, decir, eso nos simplemente parece- también entender de que igual consideran que la educación sexual debe darse en la escuela como recinto, o por el contrario consideran que quizás este problema se podría solucionar quitando el tema de la educación sexual de las escuelas. Eso, jurídicamente, primero voy a decir qué es lo que planteamos respecto a esto. Nosotros al Codicen le dijimos que consulten a los padres. Si algún padre quiere decir, yo estos temas no quiero que los traten en la escuela, los quiero dar yo, tiene el derecho de hacerlo. Pero otros padres, y creo que son la mayoría, pueden considerar, necesito la ayuda de la escuela, pero ayuda. Por lo tanto, que sea según mis convicciones, que los valores que transmitan sean los mismos que yo tengo. Y por lo tanto, si hay una visión que ya les decimos que no la compartimos, que nos den la posibilidad de presentar otra visión distinta para que la escuela nos ayude. Muchos maestros están de acuerdo con esto. Y que hemos Mucho. avanzado en eso porque también hemos presentado, estamos trabajando con un grupo de profesionales para presentar opciones también en cuanto a la educación sexual, ¿no? No es que no nos interese, o sea, por algo estamos acá y por algo estamos preocupados por el tema, ¿no? O quizás, y de forma breve les pregunto esto, modificando algunas partes de esta guía actual, ¿alcanzaría o creen que en su totalidad Es que está atravesada como por una el- ideología de género? El gran problema de esta guía es que tiene una única visión. Realmente es una única visión. Y bueno, pero el gran problema también de esta guía es que está exactamente referida a un programa de primaria del 2008. O sea, es realmente la guía para el programa. Entonces estábamos viendo que realmente hay un verdadero problema con el programa del 2008 que presenta una sola visión, como nos planteó el Codicen. O sea, acá hay una sola visión y no tenés derecho a optar. Entonces, lo que estamos tratando como red de padres es generar una alternativa a esta visión única, porque en realidad va en contra de todos los derechos que tenemos los Está padres claro. de optar. Ahí Gabriela, sí, perdón, Diego. no, en el programa de primaria dice que la educación sexual se tiene que dar desde la visión de una nueva concepción de género que trasciende lo biológico y natural para instaurarse dentro del ámbito de lo social y cultural. Eso está en el programa. Y además el programa dice que hay que deconstruir todos los modelos de género que se han transmitido por parte de la cultura. Entonces, eso está planteado ya como una visión única Bien. que se tiene que ver de esa manera. Por eso no es que pensemos que se pueden hacer modificaciones. Lo que se tiene que hacer es prever la posibilidad de que los padres decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos. Bien. Quizás alguno quiere esto, que lo Perfecto, elija. está pero- claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Red de Padres Responsables a propósito de la guía de educación sexual de la ANEP.